A continuación se presentará el trabajo Rescate de la industria carbonífera, que tendrá como contenido lo que se muestra en esta sección. La problemática que se pretende resolver es la siguiente. Existe una pequeña ciudad con alrededor de 80,000 habitantes. Su actividad principal es la extracción de carbón tipo bituminoso. Al año producen alrededor de 8 millones de toneladas. Sin embargo, esta extracción genera altos índices de contaminantes, enfermedades respiratorias en la población y daños en la tierra y vegetación. Las condiciones de trabajo en las minas son muy peligrosas. Sin embargo, los habitantes no tienen otra alternativa de trabajo. Para agravar el problema, la industria siderúrgica ha limitado en gran medida la compra del carbón. Y además, hay presión de los ambientalistas para utilizar opciones energéticas más limpias. Sin embargo, tampoco se tiene un registro de otro uso para este carbón más que su simple combustión. El carbón es una roca sedimentaria orgánica que se forma a partir de la descomposición de materia orgánica vegetal mediante la acción de bacterias anaeróbicas. Durante los años, este material va sufriendo transformaciones químicas y físicas que lo van formando. Principalmente está compuesto de carbón amorfo. Sin embargo, esta composición puede cambiar dependiendo del tipo de carbón. Su coloración es de café a negro y el valor energético que éste tiene se mide en términos de su valor calorífico. En esta tabla se pueden mostrar los calores específicos de diferentes fuentes de energía, en donde se comparan con el carbón subbituminoso. Debido a su amplio rango de aplicaciones, el carbón es de gran importancia en el mundo. Según el World Coal Association, India, Australia y Rusia son los principales exportadores de carbón, mientras que China, India y Japón son los principales importadores. En México, el carbón también es de suma importancia. Los primeros yacimientos datan de 1850. Según el Sector Eléctrico Nacional Mexicano, en años como en el 2016, el carbón fue el responsable del 6.22% de la generación bruta del sistema eléctrico. Según la Subsecretaría de Minería de México, Coahuila, Sonora y Tamaulipas son los principales productores de carbón en el país. En años como en el 2018 se producieron casi 7 millones de toneladas de carbón. La región carbonífera de Coahuila, Cuencas de Sabinas, es la más importante del país. Aporta más del 90% de la producción nacional de carbón. El carbón de estas minas es de tipo subbituminoso, apropiado para su transformación en coque. Las rutas de conversión del carbón a productos químicos se pueden clasificar en 3 procesos: la carbonización del carbón, la gasificación del carbón y la licuefacción del carbón. Los desarrollos más importantes para esta industria fueron la producción de gas de hulla y la coquización de carbón, es decir, el proceso en el que el carbón se convierte en un material grafitizable llamado coque. Ambos procesos producen alquitrán de hulla, del cual se pueden derivar una amplia variedad de productos químicos que son aprovechados en la industria química. El carbón bituminoso con contenido de carbón de entre 75 y 90% es el que se usa principalmente en el proceso de coquización. En este proceso, cuando el carbón se calienta hasta 1000 y 1200 grados en ausencia de aire, se elimina la humedad y se liberan los componentes volátiles. El contenido de compuestos volátiles es un parámetro que indica el grado de carbonización y es una de las características más importantes de los carbones bituminosos. Pero un carbón coquizable no se define completamente por este parámetro. También es importante su capacidad plástica durante el tratamiento térmico. Este es un requisito previo al proceso y para el control de la estructura y propiedades del carbón. Debido a esta característica, la coquización comúnmente se divide en 3 etapas de temperatura relacionadas a la plasticidad del carbón. La primera es la etapa preplástica, que va hasta los 350 grados Celsius. La segunda es la etapa plástica, que sucede entre los 350 y los 500 grados. Y la última es la etapa postplástica, que va hasta la temperatura de coquización. Como productos de la coquización están el coque con un rendimiento entre 75 y 80% y los subproductos, incluidos los gases de coquización y el alquitrán de hulla, que tienen un rendimiento de 20 y 5% respectivamente. En una parte del proceso, el alquitrán primario se mezcla con los gases sobrecalentados que se forman en la zona de coquización y alcanza temperaturas superiores a los 600 grados. Bajo estas condiciones, las cadenas laterales y los sustituyentes se eliminan por conversión en especies nafténicas y finalmente en aromáticos. Y los compuestos que contienen heteroátomos que se encuentran en el alquitrán primario se descomponen dando lugar a sulfuro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno y amonio. Después, estos pasan a formar parte de los gases y como resultado, el alquitrán se vuelve más aromático y condensado.
Por otro lado, los gases generalmente se almacenan en contenedores y se utilizan como combustible para calentar las coquerías y otras instalaciones. Esta mezcla de gases está compuesta principalmente por hidrógeno y metano, y en menor medida monóxido de carbono y CO2, e hidrocarburos ligeros. El gas pasa por una serie de pasos para extraer las fracciones condensables y para purificarse mediante la eliminación del sulfuro de hidrógeno y el cianuro de hidrógeno antes de ser recogido en un depósito de gas. Los compuestos aromáticos presentes en el alquitrán de hulla van desde los compuestos aromáticos monoculares, como los compuestos BTX y los fenoles, y hasta los compuestos aromáticos policíclicos, que son los que contienen 2 o más anillos aromáticos fusionados. Se ha reconocido que el alquitrán de hulla es fuente valiosa de compuestos aromáticos, por lo que ofrece una amplia gama de productos químicos y materiales de carbono con aplicaciones industriales relevantes. Actualmente, el coque de carbón es usado como combustible, como coque de reducción para la obtención de arrabio y en otras industrias metalúrgicas. La Secretaría de Energía considera que el uso de carbón para la generación de electricidad es una propuesta viable, tomando en cuenta que las carboeléctricas cuentan con una tecnología madura que, además, continúa en crecimiento. Aunque de acuerdo con la CNER, en México no hay depósitos de carbón grandes, el incremento en su uso para la generación eléctrica no implicaría un problema para el país, pues las reservas carboníferas mundiales de buena calidad son enormes, de forma que el mercado mundial podría satisfacer la demanda nacional. Por otro lado, la CFE ha señalado que tiene planes para convertir a carbón o coque 3 unidades termales en Tamaulipas. Además, también inició una licitación para la conversión de 2 unidades en su planta termoeléctrica de 80 megawatts para sustituir el combustóleo con coque. Al momento de la licitación, el argumento de la CFE enfatizó los precios altos del gas natural y del combustóleo, en contraste con los del coque, los cuales dieron una ventaja de costos a las carboeléctricas. La CFE prevé que los precios del carbón y el coque permanecerán más o menos a sus niveles actuales durante las 2 siguientes décadas, al suponer implícitamente que los precios del petróleo y el gas natural retomarán su tendencia hacia arriba de largo plazo. Adicionalmente a la ventaja económica del uso de coque para producir energía, una de las características que lo destacan es que el proceso de coquización retira de su composición moléculas como el monóxido de carbono, el CO2, el metano, el amonio y el sulfuro de hidrógeno, por lo que el coque es más limpio y mejor para el ambiente, pues su combustión no libera a la atmósfera gases SO2 y NO3. El carbón es utilizado para la generación de una gran cantidad de commodities empleados en diversas industrias. Su principal uso es como combustible en forma de carbón pulverizado, la cual constituye la mayor fuente de energía eléctrica a nivel mundial. Además, una de las tecnologías en auge son los ciclos combinados que utilizan gas de síntesis obtenido mediante la gasificación del carbón. De igual forma, el coque es utilizado como combustible y reductor en altos hornos. Por otro lado, en la industria siderúrgica y metalúrgica se emplea el arrabio, el cual es obtenido de la hulla. Este se utiliza para la fabricación de acero, proveyendo mayor resistencia y elasticidad. En la industria del cemento, los productos de la combustión del carbón son utilizados para la producción del hormigón. Estos suelen provenir de los subproductos generados en las centrales eléctricas. Entre ellos se encuentran la ceniza, la escoria de caldera y los gases de combustión. En la industria química, el alquitrán de carbón refinado se utiliza para la fabricación de aceite de creosota, naftaleno, fenol y benceno. El gas de amonio recuperado de los gases de coque se usa para la fabricación de sales de amonio, ácido nítrico y abonos agrícolas. De igual forma, durante el proceso de coquización se obtienen elementos secundarios tales como alquitrán de hulla, aceites ligeros, amoníaco, azufre y gases incondensables, los cuales son aprovechados en otras industrias y procesos. El área en la que decidimos enfocar este proyecto es en la industria agroquímica, dedicada a la agricultura. En esta, los commodities del carbón forman parte de fertilizantes, pesticidas y otros productos. El uso de estos surgió de la necesidad de proveer los nutrientes necesarios al suelo, así como de evitar plagas y por ende pérdidas económicas. Un ejemplo es utilizando el gas de amoníaco obtenido al quemar el carbón. Este se utiliza para formar sulfato de amonio, un fertilizante comercial, además de que genera subproductos, los cuales pueden ser separados y utilizados para la obtención de energía o para su venta como commodities. Entre estos se encuentran el nitrógeno, el hidrógeno y el gas metano. Nuestras propuestas para solucionar el problema son las siguientes: la producción de un fertilizante particular, la producción posterior de otros diferentes fertilizantes y la producción de pesticidas y fungicidas. Nuestra propuesta de corto plazo es la producción de sulfato de amonio como fertilizante.
Para esta propuesta, primero se tiene que producir coque para extraer amoníaco de los gases liberados del proceso de coquización. Lo que la compañía de carbón debe comprar para poder producir el sulfato de amonio en masa son un absorbente de amoníaco, un destilador fraccionado, un reactor saturador, una centrífuga industrial, un secador rotatorio y agua destilada y ácido sulfúrico. Aquí se puede observar todo el proceso industrial para la producción de sulfato de amonio y la reacción general que ocurre en este proceso. Este es un proceso simple, rápido y con alto rendimiento. La propuesta de mediano plazo es producir más fertilizantes, en específico el nitrato de amonio, el fosfato de amonio y la urea. Para el punto en el que se realice la propuesta de mediano plazo, se espera que ya se utilice el coque para la generación de energía, entre otros usos, así disminuyendo el impacto ambiental del carbón bituminoso. El CO2 generado en la quema de coque se puede utilizar para la producción de urea, y el amoníaco del proceso de coquización se volverá a utilizar para la producción de estos fertilizantes. Para llevar a cabo esta propuesta se necesitan los siguientes equipos: torres de pulverización, evaporadores para sales, reactores saturadores, secadores rotatorios, mallas para cribado, un enfriador de correa, scrubbers, reactores de líquidos y separadores ciclónicos. Los reactivos necesarios son ácido sulfúrico, agua destilada, ácido nítrico, ácido fosfórico y sulfato de calcio. Aquí se puede observar el proceso de producción industrial del nitrato de amonio y la reacción que ocurre. Este proceso es similar al utilizado para la producción de sulfato de amonio, pero difiere en el tipo de reactor utilizado y en el reciclado de los cristales pequeños de nitrato de amonio. El proceso de producción de urea es similar al de nitrato de amonio, pero en este se forma una solución de ambos gases en un reactor saturador y el producto final se puede vender opcionalmente como solución. También se observan las reacciones de este proceso. Y aquí se observa el proceso de producción del fosfato de amonio. Es un proceso largo y complejo que requiere de scrubbers y separadores ciclónicos para limitar la liberación de gases contaminantes. Nuestra propuesta a largo plazo es la producción de pesticidas y fungicidas. Para esto, primero se necesita separar y destilar el alquitrán de hulla para obtener algunos compuestos clave. Se necesitaría trabajar con otras empresas químicas, ya que, debido a la complejidad de los pesticidas y fungicidas, se van a requerir compuestos difíciles de producir. Los compuestos que se planean producir son clorpirifos, fluvendiamida, imidacloprid y mancozeb. A la izquierda se pueden observar la complejidad de cada uno de estos, respectivamente. Como en toda industria, los procesos previamente mencionados, así como los productos generados, tienen un impacto ambiental. En el caso de la utilización de fertilizantes nitrogenados, suelen ser contaminación de las aguas por nitratos, eutrofización y emisión de gases a la atmósfera. Sin embargo, la producción del sulfato de amonio evita la liberación del gas amoníaco a la atmósfera. Aún así, es necesario evitar que grandes cantidades de este producto tengan contacto con corrientes de agua. Asimismo, el uso excesivo de fertilizantes puede afectar al suelo. Para evitar esto, los empaques tendrán especificaciones de uso, además de que cada uno de los procesos utilizados para su elaboración acatará con las normas ambientales del lugar. La seguridad dentro de una mina es de suma importancia. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social establece las normas que se deben de seguir. La protección personal de un trabajador es la que se muestra aquí. La mina también debe cumplir ciertos criterios como niveles máximos de metano, salidas alternas y rutas de evacuación, estudios geológicos previos y neutralización de los polvos de carbón. De no seguir estos límites, no se debe trabajar en estas minas. Para preservar la seguridad de los trabajadores dentro de las fábricas, se establecerán normas para asegurar un correcto almacenamiento tanto de reactivos como de productos. Asimismo, se mantendrán normas básicas de higiene como el lavado de manos después de manipular algún reactivo o evitar la ingesta de alimentos, bebidas o tabaco en el área de trabajo. De igual forma, es necesario que los trabajadores conozcan las fichas técnicas de cada producto y el cómo reaccionar en caso de accidentes. Por otro lado, se contará con extintores, señalización y cualquier otra medida de seguridad decretada por el gobierno para este tipo de industrias. Gracias a esto, los mineros no solo preservarán su trabajo, sino que además disminuirán el número de accidentes y se protegerá su salud. Por otro lado, se crearán nuevos empleos tanto para obreros como para personal administrativo en cada una de las plantas donde se llevarán a cabo los procesos propuestos. Asimismo, el fabricar fertilizantes locales permitirá a la población incrementar su participación en la agricultura, generando un mayor número de empleos y disminuyendo el costo local de productos agrícolas. En el trabajo se presentó cómo existe un gran desaprovechamiento de los productos del carbono. Existe una gran área de oportunidad generando productos para agroquímica. Las propuestas no solo ayudarían a la generación de más empleos, sino que ayudarían a desarrollar e impulsar la economía de la comunidad.